hace, no sé, tendría que revisar las fechas exactamente de la publicación cuando lo vi, y aparte, porque a mí me llamó poderosamente la atención lo que estaba sucediendo, viviendo en Palermo, algo que coincidían muchas voces con la mía, que era, ¿qué onda? La lluvia tropical que cada tanto propone esta garúa. Bueno, después nos dimos cuenta que en realidad era algo que venía de los árboles y cualquiera de nosotros incluso se pudo haber animado a sacar la lengua a decir, sabia, naturaleza en mi cuerpo, pero no, tengan cuidado. A partir de que yo vi también una publicación por ahí que decían, muchachos, ojo que esto en realidad es, yo no sé, yo no me acuerdo si lo marcaban en algo tóxico o en algo que era como el desecho del árbol que estaba sacando y cualquiera de nosotros decía, la naturaleza me está queriendo contactar. Bueno, nada de eso, pero bueno, para entrar también en algo que lo queremos enmarcar en esta, pero es mucho más profundo y estamos dándole mucha pelota en la difusión nosotros aquí en Otra Galaxia a la cuestión del cambio climático. Parece que los árboles están cambiando su ciclo. Los árboles porteños, que también en su momento hicimos un revisionismo histórico, un repaso acerca de cuáles estaban. Siempre que llegaba el otoño hay como un hachazo que se propone a los plátanos y a los tilos, por ejemplo, cuando vive en Martínez. Bueno, ¿qué pasa con toda esta situación? Tenemos a un experto, tenemos una de las voces indicadas para desasnarnos sobre estas cuestiones. Él es docente, investigador de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es Danilo Carnelos, que se suma y a quien le decimos bienvenido a Otra Galaxia. Danilo, querido, te veo con el micrófono muteado, desmuteate por Dios, ¿eh? ¿Cómo va, querido? ¿Cómo va? Bienvenido. Acá Emilio y Juan te saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, bueno, me alegro mucho de verdad de poder tenerte esta tarde. Gracias por sumarte, por tu tiempo. Recién planteaba una situación así media risueña, pero posta, que en un primer momento pensamos que era algo de color y lindo, que los árboles estén, bueno, no tan lindo porque resultaba a veces incómodo. Hubo un momento hace un par de semanas atrás que era intenso el goteo y yo me preguntaba, así como cualquier vecino, ¿qué onda esto? Mientras me encontraba con otros que querían asomarlo la idea de que era un contacto de la naturaleza, que tal vez sí, era un llamado de atención, pero bueno, ¿qué onda el goteo de los árboles, Danilo? Bueno, yo particularmente no trabajo con eso, sí, pero te lo comento. Ese goteo Vale. supongo que te referís al que ocurre sobre todo en las tipas, que son estos árboles, son unos árboles muy grandes, de mucho porte, que están muy cerca, hay muchos en la avenida, estas avenidas están cerca del cementerio de Chacarita, y en un momento del año parece como que lloviera, es verdad, pero en realidad tienen un ataque de un insecto, se llama chicharrita de la espuma, que lo que hace es eh, libar la savia de esa planta y tiene un sistema digestivo muy rápido, entonces enseguida elimina el resto de lo que no aprovecha, ¿no? Claro. Eso básicamente ocurre todos los años. Yo no trabajo con plagas, ¿sí? Ujú. No estoy al tanto si hay mayor o menor incidencia en estos últimos años de ese ataque de la chicharrita de la espuma, ¿no? Claro, bueno, pero para, por lo menos, Danilo, yo te tengo acá de cómplice para que me des tu parecer. Yo arranco desde ahí con mi inquietud, que sí deriva Bien. en que evidentemente hay un cambio de ciclo. Y vuelvo a lo mismo, a mí me interesa mucho como dar luz a esto de verdad, darle pelota a lo que se viene reclamando hace un rato, que es ocupémonos del entorno, del ecosistema, de la ecología, de qué onda y dónde estamos viviendo, y si está cambiando esto como se presenta, estos árboles porteños que están modificando su ciclo biológico, ¿a qué responde? Si es pura y exclusivamente al cambio climático. Sí, ahí si querés pasamos a lo que está en el trabajo, a lo que estudio yo, que es esos cambios en la fenología o en los estados fenológicos que tienen las plantas, ¿no? Y en ese estudio particularmente lo que vimos o lo que quisimos ver es qué había ocurrido con esos ciclos. O sea, un estado fenológico son las etapas por las que pasa una planta. Por ejemplo, un árbol podría ser brotación, floración, caída de hojas, fructificación, etcétera, ¿no? Sí. Eh, y lo que quisimos ver es qué pasaba con ese estadio fenológico, particularmente la brotación, Ujú. en este último tiempo, ¿no? Básicamente lo que hacíamos era comparar con estas observaciones de 60 años atrás. ¿Sí? Ujú. Hace 60 años atrás el Servicio Meteorológico tenía un departamento que era exclusivo eh,
que hacía observaciones fenológicas en una serie de árboles y plantas ornamentales en la ciudad, tanto en la facultad como en el jardín botánico, y publicaban esas, cada 6 meses hacían publicaciones de esas observaciones. Y nosotros lo que hicimos es, bueno, en base a ver qué es lo que se había cambiado, o sea, uno sabe que cambió el clima de la ciudad. Hay registros, ¿sí? La mayoría de los registros se basan en mediciones de instrumental, ¿no? Y había muy poca información de esta índole, ¿no? De ver qué ocurrió con el arbolado, con las plantas que están con estos árboles en la ciudad, si el cambio del ambiente las ha modificado. ¿Sí? Claro. Y encontramos que bueno, la mayoría de los que vimos hubo un adelanto en esa fecha de brotación. Adelanto también que también encontramos un adelanto en la floración, ¿sí? Que eso no está en este trabajo, eso en otro que continuamos, que salió publicado ahora en diciembre. Claro, bueno, muchos indicios, ayer, mira, hablábamos con un infectólogo, también investigador del CONICET, que con él llegábamos a esta conclusión, hablamos del dengue, ¿no? Y también que el cambio climático, o esto de que sea un clima un poco más tropical, el de Capital y el del Gran Buenos Aires, presentó un panorama diferente como para que ese mosquito resistiera, para que durara en su ciclo como vector más allá de lo estival. Y en este caso también estos indicios, estas cosas que por ahí uno naturaliza o no lo toma en cuenta, nos da también un poco más de información acerca de esto. En conclusión, digo, todo lo que están investigando, digamos, o al punto al que se está llegando es eso. Si hay un aumento de temperatura, digo, ¿esto hay que hacer algo al respecto o es simplemente un ciclo que se está dando, no sé, por las condiciones de cómo estamos maltratando al planeta, por así decirlo, o ciclos naturales también biológicos que se fueron dando y que indefectiblemente vamos a eso? No, a ver, ahí es compleja tu pregunta. Voy a tratar de sintetizarlo lo más sencillo posible. Los ciclos biológicos están, los ciclos del clima están, ¿sí? A nivel mundial estoy hablando, a nivel global. Sí. El problema es que esos ciclos transcurren un tiempo que va más allá de la vida nuestra, ¿no? Como seres humanos. Lo que está haciendo el hombre es como pisando el acelerador, ¿sí? Claro. No sé si me explico con esa forma. Sí. Estamos acelerando mucho, entonces ese es básicamente el problema. Además de que estamos emitiendo un montón de gases de efecto invernadero que no estaban en la atmósfera, ¿no? Pero en fin, eso no es lo que está en el estudio. Simplemente en el estudio yo lo que pusimos en evidencia es que esos cambios que se sabe que están ocurriendo, bueno, afectan a las plantas, están afectando. Y bueno, el mosquito también seguramente, esos aumentos de la temperatura y los inviernos menos crudos que tiene la ciudad hacen que el Aedes pueda bajar hasta estas latitudes, cuando muchos años atrás no lo realizaba, ¿no? En el tema particularmente de los árboles, lo que puede ocurrir son dos cosas. Una cosa benéfica, uno puede decir, bueno, tenemos más tiempo de brotación, tenemos más tiempo los árboles brotados, o se prolonga el periodo de crecimiento de esas plantas, ¿no? Uh-huh. Que por un lado uno puede considerarlo como algo benéfico, porque vamos a tener más tiempo las plantas, los árboles verdes y dando sombra, etcétera, o florecidos. Pero el problema con esto, o la contracara de esto, es que muchas de estas especies o la mayoría de estas no son autóctonas, son exóticas y vienen del hemisferio norte, donde requieren muchas de ellas posiblemente inviernos un poco más crudos. Entonces este adelanto, esta reducción de ese frío invernal o el aumento de las temperaturas puede terminar, digamos, de una forma como alterando esa brotación, esa floración, y que con el tiempo la vida de esos ejemplares se vaya reduciendo, ¿no? Sí. Y Danilo, esos árboles que estamos hablando de la ciudad puntualmente, ¿todos datan de varios años que los hayan traído, aunque sean de otros hemisferios y demás? ¿Viene todo de muchos años atrás o en algún corto tiempo, digamos?
entendiendo que obviamente necesitan también muchos años para verlos así tan grandes y demás, pero digo, ¿hubo alguna plantaciones, digamos, nueva, por decirlo así, en algún tipo de calle puntual, avenida, parque o lo que sea, que sí respete esto, digo? No, a ver, ahí quiero aclarar una cosa, que el origen es del hemisferio norte, ¿sí? Muchos de estos árboles han sido seguramente cultivados acá, y sí, se plantan especies, se plantan especies nuevas que seguramente son o propagadas, no sé si agámicamente, depende del ejemplar, o por semilla, y son cultivados acá. Uh-huh. El tema es que al ser ¿cómo explicarlo? Genéticamente es una especie que tiene otro origen, entonces claro, tiene en su información genética, en sus requerimientos, esos requerimientos ambientales de otro ambiente, no en este, que es un ambiente exótico. No, eso no quiere decir que acá no se desarrollan bien y se han desarrollado durante un montón de años. El tema que, bueno, al estar aumentando las temperaturas, esto sería una alerta, ¿no? Claro. Lo que está ocurriendo, o sea, el cambio en la ciudad, el aumento, digamos, porque una cosa es lo que ocurre a nivel ciudad, sí, otra cosa es lo que ocurre a nivel, no sé, país o mundo, etcétera, ¿no? Son distintas escalas. A nivel ciudad, o, no sé, o al contrario, incrementar el área verde modifica mucho puntualmente a las plantas, ¿no? También hay diferencias. Este estudio está hecho sobre especies que están dentro del parque de la Facultad de Agronomía, que es muy diferente a lo que ocurre en el resto de la ciudad. Claro, si uno, no sé, si tienen la oportunidad de pasar o en verano o en primavera, donde más se nota, sobre Constituyentes, con la ventanilla abierta del auto, cambia, lo que más se nota es la temperatura mínima. Van a ver que cambia muchísimo, se nota esa reducción de la temperatura cuando pasan por toda esa masa verde, ¿no? Sí, yo siempre siento eso cuando camino a Ezeiza, ¿viste? Cuando uno pasa cercano a creo que son los bosques de Ezeiza, no sé si tiene algún otro nombre, pero bueno, suele pasar eso, que siempre baja un par de grados la temperatura, seguro. Te das cuenta el toque con la ventanilla baja. ¿Vos decís que la ciudad ya está más para palmeras y cocos con este cambio climático? No. Hay que conservar las especies que tenemos, que tienen un valor paisajístico maravilloso. De hecho, la secuencia de floración y perfumes que tiene la ciudad es espectacular. Yo trataría de conservarla. Claro. Y aumentar los espacios verdes, o conservar, ¿no? Mejorar el arbolado. Sí. Que si bien en los últimos años hubo un cambio, yo no lo quiero. La Facultad de Agronomía tiene un convenio donde participa dentro de lo que es el manejo del arbolado urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no trabajo dentro de ese convenio, pero conozco del mismo, y no quiero atribuirlo a que a partir de esa unión o de ese convenio se empezó a manejar mejor el arbolado urbano o las podas que antes, pero bueno, la realidad es que en los últimos años yo he notado que es diferente cómo es el manejo de los árboles. No sé si recuerdan que en una época llegaba la primavera y las podas eran casi una tala rasa, ¿no? Sí, la mansalva. De los árboles. En algunos municipios de provincia todavía se ven esos crímenes. Sí, son directamente. Igual está bien decirlo, está bien lo que decís, digo, porque es completamente competente que se meta agronomía a dar su opinión o a decir cómo se deberían hacer las cosas, digo. Es lo que debería pasar desde siempre, digamos, si nos vamos para atrás, digo, es correcto que así sea y bienvenido sea. Por supuesto, lo que no sé, no estoy tan seguro es que que el manejo haya cambiado a partir de la incursión o del convenio ¿no? Claro. Eso no quería atribuirse solo a la facultad, pero bueno, yo Seguro. supongo que sí. Te voy a llevar por otro lado, Danilo. Vamos a corrernos del paper, porque te veo que me querés llevar siempre ahí y yo te quiero llevar a otro lado. Pero ¿sabés por qué? Porque creo que nos pasa a todos, los que estamos en algún métier en particular, el nuestro puede ser la comunicación, que
más allá de pertenecer y buscar, ¿no?, el máximo de excelencia en nuestras profesiones, somos bastante críticos también a la hora de la escucha, ¿no? Entonces, yo quiero saber si Danilo Carnelos en su actividad va caminando por la calle, critica también el tipo de, qué sé yo, de arbolado que pueda haber, pero más allá de eso, lo que me preocupa es saber si una persona como vos, por ejemplo, tiene un poco más de data y le pega más fuerte esto que se ha conocido en este último tiempo, que es el desastre que están haciendo en el Amazonas, ¿no? Y esto que implicaría el cambio profundo que está teniendo también a nivel de temperatura de Latinoamérica. Veo que vos haces una sonrisa que te lo tengo que preguntar. Porque por ahí a nosotros decís, y sí, no sé, es como que no lo puedo hacer cercano. Vos que tenés conocimiento, tal vez te cale más hondo, eso es lo que digo, y que digas, no, loco, lo que está pasando es un desastre, o que digas, tranquilos, esto ha pasado siempre. Ahora por ahí un poco más profundo. Mirá, hay un tema que en general a los docentes, investigadores no nos gusta hablar o salir del tema que manejamos, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión, pero no desde un punto de vista científico, porque no trabajo en el desmonte en el Amazonas, ¿sí? Claro. Puedo dar mi opinión como agrónomo, como docente, pero no quiero que quede que yo trabajo en esa área, ¿no? Totalmente, no lo saquen de contexto. Claro, exactamente, no me lo saquen de contexto. Mirá, para mí es obvio que un desmonte no manejado afecta, ¿no? O sea, afecta a nivel local y luego también tiene una implicancia a nivel global. Por esto mismo que estamos, digamos, no hay que ser muy brillante en ese sentido, si como decían ustedes, uno pasa por Ezeiza y sale de la ciudad y automáticamente la temperatura baja. Entonces, si nosotros desmontamos todos los bosques, desmontamos todo la selva, etcétera, y hay cambios, va a haber cambios en todos los ciclos, no solo los ciclos, va a haber cambios en los flujos de radiación, en esa radiación que esas plantas están absorbiendo, no la van a absorber más, va a llegar al suelo. Entonces va a haber cambios en los flujos de radiación, va a haber cambios en los ciclos biogeoquímicos, en los ciclos de los elementos, ¿sí? Carbono, nitrógeno. Van a haber cambios en los ciclos del agua, ¿sí? Y todos esos cambios son disturbios que el hombre va realizando, y que en general ese sistema está funcionando así de hace miles de años de esa forma. Uno, al realizar ese disturbio, ¿no?, y desbarata todo, es como desordenar toda la cosa, y bueno, eso implica en general no cosas muy buenas, porque, a ver, ¿cómo explicar? Digamos, el suelo, las plantas, yo qué voy a decir, ¿no? Está todo en función del clima, ¿sí? De la precipitación y la temperatura. Uh-huh. Quizás otro de otra cátedra te diga otra cosa distinta, ¿no? Pero el suelo se desarrolla a partir de miles de años de una determinada temperatura, una determinada humedad, una determinada vegetación. ¿Sí? La vegetación se forma en función de esa temperatura, etcétera, etcétera. Un lugar que llueve muchísimo, ¿no? Supongamos Misiones, con un tipo de suelo X, si yo desmonto todas esas plantas, ¿sí?, va a haber un montón de agua, que ¿dónde va a ir a parar? Claro. ¿Sí? Mientras están las plantas, esas plantas van a absorber esa agua y la van a estar evapotranspirando, porque hay mucha demanda atmosférica. Ahora, en cuanto yo levanto todas esas plantas, ¿qué va a pasar? Toda esa agua va a infiltrar, y lo más probable es que, por un lado, se laven nutrientes, o haya escorrentía superficial, que es decir, el agua que corre por superficie, erosión, pérdida de nutrientes porque va a aumentar la temperatura del suelo, entonces va a haber mineralización de la materia orgánica, entonces va a haber una degradación, ¿sí? Claro. No sé si con esto sí. Y esas aguas del Amazonas. Claro. Me hiciste la del burrito Ortega, pero me la contestaste perfecto. Sí. Me la contestaste. ¿Que tenés una más, Juano? No, decía, en base a esto que decías, digo, esas aguas también después terminan yendo para, digamos, aumentando otros caudales, que no está bueno que eso pase, o una cosa no tiene que ver con la otra. Pensando, sí. En inundaciones que después se dan, ¿no? Más allá de las zonas cercanas, obviamente, a esos lugares que obviamente deben ser los que peor la pasan, eso después también incrementa por ahí niveles de ríos que termina, no sé, mucho más abajo, mucho más río abajo, pensando en Brasil, cuando desembocadura, Paraná, pum, y demás, todo eso influye hasta kilómetros y kilómetros de distancia. Sí, hay muchos estudios hechos sobre ese tema,
yo voy a mencionar al mi codirector de doctorado, que es Esteban Jovaji, que trabaja, está viendo que esos desmontes acá en Argentina, en parte lo que ocurre es que está aumentando el nivel de las napas, ¿sí? Entonces, hay una reducción de la profundidad efectiva, un cambio de la profundidad de las sales, ¿sí? A donde, porque la lluvia lava esas sales, va a aumentar la napa, ese perfil de sales, de salinidad, queda más en superficie, y bueno, todo eso implica varios problemas, que no quiero hablar mucho, porque tampoco trabajo en ese tema, ¿no? Pero sí, aumenta, básicamente, esa reducción, lo primero que va a ocurrir es aumentar el nivel de la napa. Uh-huh. Sí. Claro. Tengo una última, lo que tiene que ver sí con tu métier, pero hace un rato me quedó picando esa pregunta. Vos decías que lógicamente va a haber cambios en la floración o en la conducta tal vez de esto que refiere a la temperatura. También por contagio vamos a notar, qué sé yo, un cambio en las aves, en los pájaros, en la interacción animal que haya también con esto, producto de este cambio que vieron. Mirá, me llevas de un lado para el otro, Emilio. No, estoy acá. Si no, decime que no, cerramos. No, te comento lo que yo no, digamos, este estudio de la fenología uno puede aplicarlo a plantas o también puede aplicarlo a animales, ¿sí? Las aves migratorias, por ejemplo, tienen comportamientos periódicos, ¿sí? Que todos los años ocurren, todos los años emigran para un lado, etcétera, etcétera. Obviamente, si el ambiente cambia, va a cambiar todo. Va a afectar todo, nos va a afectar a nosotros también como seres humanos, ¿sí? Y sí, puede afectar la vida de las aves o esos hábitos, ¿no? Claro, yo como para imaginar, porque evidentemente una cosa puede ser lo intuitivo o uno que está un poco más atento tal vez, y otra es que haya notablemente un cambio, hasta, no sé, en conductas de algunos de los animales. Danilo, ha sido un placer conocerte. Gracias por saber salir siempre de algunos bretes que te hemos dejado con algunas preguntas. De verdad valoramos mucho el laburo porque sabemos que esto, además por contagio, empiezan a suceder algunas cosas que son muy útiles a la hora de pensarnos como ciudadanos, que es un poco como la palabra que también empieza a ganar lugar, ¿no? Saber cómo movernos y que interactuamos con un hábitat que es clave, personas como vos que están en esa. Así que te mando un gran abrazo, un placer conocerte y será hasta cualquier momento. Después te paso por las dudas, próxima charla, algunas para que te van a incomodar, para que sepas tranquilo. Y así esta te la contesto de taco. La próxima charla vamos a hablar de economía, Danilo. Y ahí te quiero ver. No sé cuándo te voy a poder comentar de eso. No sé si te acepto ahí. Un placer conocerte, un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Habríamos con Danilo Carnelos, buena charla sobre esto. Él es docente investigador de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.